todos, a todes. Gracias por estar con nosotros en una nueva sesión de Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Es esta actividad académica de la licenciatura en Filosofía del ICS, ¿no? Nuestro instituto. Y esto pasa por el Centro Interdisciplinar de Investigación en Humanidades, el CIU. Muchas gracias a los que integran la parte de la publicación del cartel, de la logística. Tenemos al ingeniero Leo en este momento apoyándonos para la transmisión de esta mesa que tiene por título Objetivos y sentidos de la investigación interdisciplinar en humanidades. Tengo el gusto de presentar a ustedes a nuestros tres discutidores expositores para esta mesa. En primer lugar, Misaraí González, que es estudiante del doctorado del CIU en Humanidades. Es un estudiante con doble licenciatura en Psicología y en Filosofía, con una maestría en Psicología y ahora el doctorado en Humanidades, con un planteamiento que ustedes van a escuchar, yo no me adelanto. Tenemos también con nosotros a Gabriel Medina, igualmente estudiante del doctorado en Humanidades del CIU, con una trayectoria en la filosofía, pero que en los últimos años, ustedes lo van a escuchar, se ha abierto, inclinado a el espacio de la interdisciplina. Por supuesto, la temática ustedes la van a escuchar en unos minutos más. Finalmente tenemos a César Cortés, el doctor César Cortés, egresado de la UNAM, que está realizando un postdoctorado en el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, el CIDU, en donde trabaja con los estudiantes y profesores investigadores para apoyar con instrumentos de análisis y reflexión en ese posgrado. Que también ustedes lo van a escuchar, hay una trayectoria unidisciplinar y una trayectoria interdisciplinar. Les comento rápidamente la dinámica. Voy a formular yo 5 preguntas. Nuestros participantes van a responder a ellas con una medida de para la primera pregunta 4 minutos, para las siguientes 3 minutos, y al final tendrán un tiempo de observaciones, detalles, generalidades. Es para que conozcan la dinámica de esta mesa de debate que tengo el privilegio de moderar. Doy entonces la palabra ahora para la exposición de la temática o temáticas de investigación a César Cortés, por favor. Muchas gracias, doctora Julieta. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Y les voy a presentar primero, exponer un poco esquemáticamente la tesis doctoral y después paso a exponer un poco la tesis, la investigación postdoctoral. La tesis doctoral se llamó Las formas de subjetivación y tiempo en Nietzsche, Heidegger y Nishitani. En la tesis doctoral buscamos llevar a cabo un diálogo entre las propuestas de Nietzsche, Heidegger y Nishitani, ya que consideramos que bajo el marco de la experiencia, estos tres filósofos pensaron otras formas de subjetivación y de tiempo. En el caso de Nietzsche, tenemos el concepto de Übermensch, que se piensa más allá de entidades constituidas de unidades preexistentes, permitiendo visualizar la relación entre cuerpo y devenir, finitud e infinitud,
así como una individuación y subjetivación que emergen como posibles y provisorias en su relación con el eterno retorno. En el caso de Heidegger, por su parte, recogerá lo abismal de Nietzsche, así como el tránsito, en tanto que la transición es lo abismal. Lo que se llama lo abismal se encuentra en el intervalo de lo no más del primer comienzo, eh, con su historia, con el A1. Heidegger busca y trata un pase a la verdad del ser, que no tiene que ver con la subjetividad, en tanto lo piensa desde la comprensión del claro del ocultamiento, porque la esencia consiste en permanecer en el ocultamiento de la esencia del desocultamiento. En el caso de Nishitani, que es un filósofo japonés de la escuela de Kioto, es quien habló de otra manera de subjetivación, esto es, del tránsito de la subjetivación a la vacuidad, un concepto japonés, ¿no? Consideramos que la propuesta einsteiniana está, en cierta medida, influenciada no solo por el budismo zen, sino también por el acercamiento que tuvo con la filosofía occidental, especialmente con la filosofía de Nietzsche, porque fue un lector, y de Heidegger, porque fue alumno de Heidegger. Y Bergson, que bueno, en su momento tuve la intención de ir a estudiar con Bergson, pero no pudo porque se enfermó Bergson, entonces tuvo que optar por ir a estudiar con Heidegger. Bueno, continuando con Nishitani, es la vacuidad la que podemos encontrar en la falta de propiedad de las cosas y en el ego. Para ello va a recuperar el sunyata, que es un concepto hinduista, que expresa el no ego, en tanto ¿Se detuvo su exposición? Ah, César, tenemos problemas de transmisión. Hola. Ajá. Ok. Bueno, pero ¿qué hacemos? Seguimos. sí, sí, Ah, perdón, ya está. sí, Ya está, ya. sí, Adelante, fue adelante, el por internet, favor. perdón. Eh, Nos muy bien. quedamos en Nuevo. Bueno, estaba terminando la exposición de Nishitani, que es una investigación unidisciplinar, ¿vale? Entonces son conceptos estrictamente de estos filósofos. Ahora bien, paso rápidamente, de una manera esquemática, a la propuesta de la investigación postdoctoral, que se llama Estudios sobre los bosques, conceptualizaciones académicas y subjetivación en el SIDU. La investigación la estamos realizando dentro del marco del entorno o ambiente y pretendemos mostrar cómo los bosques son una invención y cómo constituyen a su vez subjetividades. Nuestro objetivo es analizar los vínculos de lo ambiental y la organización social, tanto medio rural como medio urbano, bajo la conceptualización de los bosques en algunos vertientes teóricos en América Latina. Queremos dar cuenta de la constitución del sujeto en el interior de la trama histórica, de la problematización sobre los bosques y de sus conceptualizaciones. Analizaremos propuestas teóricas en América Latina sobre los vínculos eh, de los bosques con las sociedades, desde problemas sociales. ¿Se traba? Perdón. Eh, Muy poco, adelante. sí, Adelante. la investigación implementará la metodología interdisciplinar. Ya se requiere la combinación de herramientas de análisis de diferentes disciplinas para ofrecer un diagnóstico entre lo ambiental y la organización social relacionada con la crisis ambiental y un deterioro de la vida en comunidades de América Latina. Así, se busca abrir un diálogo con las disciplinas, por ejemplo, la zoología, la botánica, la química, la silvicultura, la ingeniería, la geografía higienista, pero también con aquellos que no cuentan con un título universitario. Por ello consideramos los conceptos como conservación, bosques urbanos, áreas protegidas o bien las nociones de otras disciplinas, como es la geografía, específicamente la región, ¿no? Que es una cuestión, una noción fiscal, militar, o la noción dominio, que es una noción jurídico política. O los términos de bosque mesófilo de montaña, que son bosques nublados o espacios públicos.
Esta es un poco la exposición esquemáticamente entre las dos diferencias entre una investigación doctoral unidisciplinar y una investigación postdoctoral interdisciplinar. Gracias. Gracias, César. Tiene la palabra ahora Misaraí González, por favor, para su exposición de su temática de investigación. Por favor, adelante. Buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, a mí me gustaría plantear que nuestro trabajo interdisciplinar tiene, o nuestra investigación doctoral lleva por título Condiciones de emergencia de la salud mental en su relación con el cuerpo en países occidentalizados. Estamos considerando como objetivos analizar las condiciones y trayectorias de la instauración de la salud mental, que puede ser tanto pública como social. Y esto lo realizamos a través del conocimiento y usos del cuerpo en las sociedades y sobre todo cómo se adoptó o se imitó en países occidentalizados. Es decir, el mundo occidental para nosotras ha dicho que es la locura, que es la enfermedad, pero como, digamos, como grandes universales, y a nosotros nos interesa mostrar cómo se instauró en países occidentalizados. También me gustaría comentar que en esta investigación nosotras estamos ubicando y distinguiendo que en los cuerpos se corrigieron y se condujeron ciertos comportamientos para instruir o para educar o mediante diversas normas que tenían como finalidad pensar que se podía alcanzar un progreso o una civilización. Este, y por tanto, solo como para que ustedes puedan un poco ubicar qué estamos haciendo, bueno, esto lo mostramos desde diferentes aristas, por ejemplo, o por pensar los estudios longitudinales que se realizaron, ¿no? Sobre crecimiento en la infancia en México con personas como Javier Romero o Blanca Jiménez, que Blanca Jiménez es el departamento de Lina, pues eran con base a estudios comparativos con Francia. Es decir, esas medidas de crecimiento se pensaron justo porque en Francia se estaban realizando y entonces, bueno, una forma era que, bueno, tendrían que también pensarse en México. También me gustaría comentar para esta investigación que, bueno, nosotras pensamos que justo por ello se construyeron plataformas que indicaron que era verdadero o que no lo era, que era normal, que no era, que era normal, que no era normal, y también una dicotomía, es decir, pensar un cuerpo y mente, ¿no? Y bueno, hay otras, pero bueno, para mostrar. Y también en esta investigación doctoral nos interesa pensar cómo se inventó una corporalidad. Esta corporalidad pues fue realizada con normas, usos, acciones políticas. Eh, Igual como para situar un poco la investigación, pues estamos pensando, por decir algo, con el curso de psicología aplicada que se realizó también aquí en México por medio de videos, ¿no? Que eran dirigidos para toda la población y entonces nos indicaban qué era la mente, ¿no? Y entonces el doctor Millán nos decía a toda la población que pues podíamos explicar a la mente humana y decir por qué los jóvenes podían caer en vicios. Y esto lo llamó, por ejemplo, crisis filosóficas, ¿no? Así, es debilidad, y siempre en dicotomía, ¿no? O puede ser fuerte o puede ser débil, o los jóvenes están en muerte o están en vida. Y también algo que me gustaría comentar, y es que, bueno, yo decía en un inicio que, bueno, había una pretensión de progreso y de civilización, porque muchas de las propuestas indicaban que, bueno, esto daría unidad, unidad nacional. Y, no me, y me refiero entonces a países occidentalizados, estoy pensando con México, estoy pensando con Perú, con Colombia, y, y bueno, no, se finalizó diciendo que pues no queremos indicar que hubo una concepción del cuerpo, sino que se tejió un entramado específico que nos permitió pensar de una manera automática una respuesta ya hecha. Y eso es lo que estamos mostrando a grandes rasgos. Y bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Misaraí. Eh, Tiene la palabra ahora Gabriel Medina. Por favor, adelante. Gracias, buenas tardes. El proyecto de investigación que me encuentro realizando bajo la dirección de la doctora Julieta Espinosa se centra en comprender, describir, analizar los procesos de resistencia ambiental en México,
a partir de la distinción que hacemos de las relaciones que se despliegan desde las investigaciones ambientales. Es decir, la temática de la investigación se centra en la articulación del movimiento generado a partir de dos ejes. Por una parte, las invenciones y mecanismos de conocimiento que se generan en el ámbito ambiental, y por otra parte, la construcción de un entendimiento relacionado con las resistencias sociales. El movimiento generado en el cruce, es decir, en el encuentro de ambos ejes, y el desencadenamiento que se da de nuevos movimientos es la temática de la investigación. Las vías de abordaje de la investigación que estoy realizando exigen una aproximación que da cuenta de la complejidad de la temática, toda vez que las intenciones de la profundidad de la investigación buscan abarcar la manera en la que las resistencias ambientales, es decir, el punto de encuentro de los ejes ya mencionados, es asumido, interpretado, abordado, discernido o incluso inventado a través de conceptos, paradigmas y aprovechamientos que benefician y fortalecen las determinaciones que emanan desde la política y la economía. A su vez, estas determinaciones políticas y económicas sobre un entendimiento de la idea de naturaleza o ambiente, que es una cuestión que discutimos en la investigación, considero que se han blindado con formulaciones para la comprensión, reinvención y apropiación que vinculan las relaciones de fuerzas entre el conocimiento y el poder. Dicho de otra manera, nos interesa explorar cómo es que en la investigación nos interesa explorar cómo es que se da esta complicidad entre las determinaciones políticas y económicas sobre una construcción de un entendimiento que permite la depredación, la degradación ambiental, la contaminación, la explotación del ambiente y del planeta. A partir de este vínculo de dominación que se encuentra establecido, se desarrollan distintas prácticas que resisten a este flujo, a este incremento, a esta determinación sobre la naturaleza. Estas son las que se consideran las resistencias ambientales. La temática de la investigación constituye el reconocimiento de los procesos desde los que se desarrollan las resistencias en estas cuestiones sobre el control, el manejo, la explotación y el aprovechamiento ambiental. Este proceso, bajo el que las investigaciones ambientales reconocen y encuadran y a su vez delimitan eh, eh, la complejidad, sirve a su vez para organizar al mundo y establecer, discriminar o incluso censurar expresiones como adecuadas o inadecuadas para la explotación y el aprovechamiento, para la expresión o la movilización. Es decir, las resistencias ambientales, y a partir de nuestra investigación lo que buscamos es reconocer y establecer que se han establecido formas a través de las cuales sí se puede explotar a la naturaleza, sí se puede resistir a las determinaciones políticas y económicas. Además, el cómo debe de hacerse. Por lo que es importante el reconocimiento de México como un país occidentalizado, ya que con esto nos permite aproximarnos a la temática desde el reconocimiento de las desigualdades y asimetrías, o mejor dicho, de las condiciones de desigualdad y asimétricas que favorecen a las determinaciones políticas y económicas. Gracias, gracias a Gabriel Medina. Después de esta primera ronda con la exposición de sus temáticas, seguimos con la pregunta 2. 3 minutos para cada uno de nuestros participantes. ¿Cómo se identifica? Porque ese es además nuestra discusión, el tema de nuestra mesa. ¿Cómo se identifica la insuficiencia de la investigación unidisciplinar? Ustedes saben, hay investigaciones con herramientas de una disciplina, hacer una investigación en sociológico, en histórico, en químico, en económico. ¿Cómo se identifica? Nuestros 3 ponentes han ingresado al espacio de la interdisciplina. ¿Cómo se identifica la insuficiencia de la investigación unidisciplinar? ¿Cómo identificaron ustedes esto en su investigación? Por favor,
Misaray González. Sí, a mí me gustaría iniciar indicando un poco lo que pienso de estas investigaciones unidisciplinarias y también pues ir comentando cómo me acerqué al trabajo interdisciplinar. Entonces es un poco como yo lo quiero abordar. Bueno, yo pienso que el discurso teórico sistematizado ha permitido una comprensión desde una disciplina. Pienso desde mi investigación doctoral con psicología, con psiquiatría o con filosofía de la medicina, que va a indicar pues un objeto de estudio muy determinado, con vías de abordaje también muy específicas, con aspectos muy o senderos o propuestas que son o que nos dan una mirada de cómo se puede abordar dichas investigaciones y que por tanto también con eso se conformaron pues grupos de investigadores muy específicos con instituciones muy específicas y en la que circularon pues conocimientos que se transmitieron como conceptos pues bueno basados en una teoría y nosotras decimos pues con una aspiración de ser repetible y universales. Sin embargo, cuando yo empecé a pensar en un doctorado, pues a mí me interesaba más un despliegue de componentes, de relaciones de fuerza, de otros elementos de comprensión o otras maneras de poder pensar o localizar condiciones de problematización. Y por tanto, pues eso me llevó a considerar un doctorado que tuviera estos elementos. En la interdisciplina pensamos que hay un diálogo, hay un intercambio y en la unidisciplina pues ya las vías de estudio están, digamos, formados. También esto me llevó a pensar cómo es que podía abordar estudios que eran ajenos a sociedades latinoamericanas, es decir, cómo acercarme sin siempre una mirada que venía o que piensa del mundo occidental, porque bueno, la condición de lo mental pues fue a partir de grandes afirmaciones, ¿no? Y que bueno, eso también me llevó a implicar o pensar que podría ir pensando como en estos países occidentalizados desde, por ejemplo, las normas sobre el cuerpo y eso, por ejemplo, me hizo pensar que no, eso no lo podía encontrar en un libro que me dijera, ¿no? Sino irme directamente a esos manuales que decían cómo eran estos manuales de comportamiento para las mujeres, para los hombres en eso, esos análisis y esas investigaciones, pues desde la mirada del mundo occidental, mi formación, como bien decía la doctora Espinosa, pues es en psicológico y esa mirada de la salud mental es una mirada muy universal. Pienso en la definición de un organismo internacional como la OMS, que nos dice para todos qué es bienestar, y eso es lo que nosotras, o conforme en mi caso, fuimos formadas, y por otras, por supuesto, teorías. Y esa construcción, pues, me empezó a causar inquietud, porque, bueno, tenía que pensar justo siempre o desde la psiquiatría o desde el psicoanálisis o la psicología para decir algo del cuerpo y la mente, ¿no? Porque si hay discusiones así. Entonces, bueno, eso fue uno de los aspectos como que a mí me hizo pensar para considerar y también como ya en un trabajo interdisciplinar, consideramos que la salud mental fue un instrumento de organización de las sociedades eh, y bueno, creo que ya es casi el tiempo, pero bueno, me interesó preguntarme cómo se establecieron justo estas clasificaciones, quiénes, solo por decir una cuestión para cerrar, es, por ejemplo, quién los tradujo. Yo me formé con Freud y en la investigación ya para pensar quién tradujo y qué implicaciones o qué se intentó resolver, pues hubo implicaciones, pienso con Honorario Delgado, ¿no? Traductor de Freud y esa recepción que tuvo psicoanálisis en países occidentalizados, ¿no? Pero bueno, con eso cerraría. Gracias, doctor. Gracias, Misaray. Gabriel Medina, por favor. Gracias. La investigación unidisciplinar es precisamente una de las tres fronteras que he identificado para mi temática relacionada como parte
de las formas en las que las investigaciones ambientales moldean el entendimiento de su contenido, disimulando o enmascarando las determinaciones políticas y económicas, favoreciendo el control, el dominio y la explotación de la naturaleza. Los intereses de crecimiento y desarrollo económico, el progreso como proyecto nacional o como parte de los intereses del mundo occidental, favorecen y establecen el campo de cultivo necesario para la construcción de un conocimiento que se encuentra desarticulado, fragmentado, aislado, es decir, unidisciplinario, o como decía la doctora González, especializado, repetible, con pretensiones de universalidad. La investigación unidisciplinar es insuficiente para el abordaje de la complejidad ambiental, puesto que su falta de reconocimiento de las relaciones, las articulaciones, las implicaciones, ya sean culturales, sociales, religiosas, territoriales, ambientales, se despliegan en la sociedad mexicana, desbordan los criterios que emanan exclusivamente de las determinaciones políticas y económicas, de tal forma que las disciplinas, si bien se han establecido para el abordaje de problemáticas y situaciones desde sus horizontes y fronteras, desde su creación en el siglo XVII, han segmentado y fragmentado el entendimiento que se puede generar y limitado la capacidad de comprensión, estableciendo criterios de validez y aceptabilidad. La influencia de esta construcción de conocimiento aislado y desarticulado en la cuestión ambiental y en específico en las resistencias ambientales ha establecido la propia insuficiencia a partir de ciencias como la biología, la sociología, la geografía, la antropología, etc. De tal manera que para la temática de mi investigación se ha exigido constantemente el reconocimiento de los abordajes realizados desde distintas disciplinas, a partir de lo cual se ha permitido el reconocimiento de las fronteras y los horizontes establecidos no solamente desde las disciplinas que han sido convocadas para el entendimiento de las resistencias ambientales, sino que además me ha permitido dar cuenta de las insuficiencias de un abordaje unidisciplinar. O, dicho de otra manera, a partir del desarrollo de la tesis doctoral, se ha evidenciado la necesidad de un abordaje que vaya más allá de las disciplinas, no como una falta de respeto o un desconocimiento de la importancia de las disciplinas, claro está, sino como una superación de los horizontes y las fronteras derivado de las problemáticas a las cuales buscan dar cuenta. Gracias, Gabriel Medina. Le damos la palabra a César Cortés. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo me voy a exponer a partir de la tesis doctoral, que es unidisciplinar, ¿vale? En la realización de la tesis doctoral como investigación unidisciplinar, se me pedía no cruzar o integrar perspectivas de otras disciplinas, ¿no? O en el caso de la misma disciplina filosófica, se me pedía no transgredir áreas de conocimiento, es decir, que un proyecto de investigación de la filosofía de la cultura no transgrediera el campo del conocimiento de la ontología, ya que cada área de conocimiento tiene sus herramientas, sus métodos, ¿no? O también hay una crítica que se le hace a la filosofía de la cultura porque termina siendo hermenéutica. Entonces, hay una discusión en esa parte, unidisciplinar, ¿no? Y me voy a enfocar específicamente en el caso del tiempo, que no podría traspasar el campo de la disciplina de la física, ¿no? Difícilmente podría darse un diálogo entre estas disciplinas porque hay una metodología, un lenguaje y una pregunta de investigación que delimita la comprensión. Entonces tenemos límites legitimados y reconocidos de cada disciplina, llámese física y filosofía, ¿no? Que autorizan objetos de estudio, en este caso el tiempo, y metodologías en coincidencia con la tradición disciplinar, ¿no? Por ejemplo, y aquí pongo este ejemplo a partir de una tesis doctoral de un compañero que es sobre Stephen Hawking, ¿no? Porque dice que la filosofía fracasó en su empeño por conocer y comprender el universo, siendo la teoría unificada la que sería capaz de dar cuenta de cualquier cosa. Para él, la filosofía está muerta, ¿no? Esto no es más que una expresión de una investigación unidisciplinar, ¿no? Entonces, Hawking va a decir, no, no hay discusión entre estas disciplinas, no tiene nada que comentar. Ahora bien, dentro de la misma disciplina es cómo se articulan estos autores, ¿no? Heidegger, Nietzsche y Nishitani. Bueno, se articulan los autores buscando realizar un diálogo entre los filósofos. Los articulamos bajo la discusión conceptual,
y un diálogo intercultural. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de Nishitani, que es japonés, que sí hay una cuestión occidental, pero hay un interés Nishitani por mantener lo oriental, ¿no? Lo japonés, en este caso, el Zen. Bueno, desde la conceptualización del sujeto y del tiempo. En la articulación conceptual sobre el tiempo, consideramos que los tres filósofos se refirieron a otra manera de experimentar el tiempo y frente a la conceptualización lineal del tiempo. En esa tesis buscamos realizar una revisión teórica desde las conceptualizaciones del tiempo y de la subjetivación. En el caso de Nietzsche, tenemos el eterno retorno y el Übermensch, ¿no? El superhombre. Con Heidegger está la temporalidad y el hombre como pastor del ser o el ser de la condición del ser hombre, ¿no? En Nishitani tenemos el instante eterno o el presente eterno y el no yo. A la pregunta de investigación si era posible otra manera de experimentar una subjetivación, la respuesta la encontramos en la potente filosofía de Nietzsche. En este caso, pues fue la apuesta de Nietzsche. Este, Esa es un poco la cuestión unidisciplinar que mantenemos en la tesis doctoral. No sé si se me escucha. Sí, escuchamos perfectamente, pero ya ¿Sí? se terminó su tiempo, Sí, sí, sí. César. Ok, Listo. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Entramos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia desde su investigación de diferenciar un problema de la sociedad de una problemática desde la academia, es decir, desde lo teórico? Tiene la palabra Gabriel Medina, por favor. Gracias. Desde la perspectiva de mi investigación, diferenciar los problemas sociales de las problemáticas académicas significa reconocer que los conflictos ambientales desde los que se despliegan las resistencias ambientales en la sociedad mexicana no son una cuestión técnica o científica que se alcance a reconocer desde el discurso académico exclusivamente. La complejidad ambiental mencionada anteriormente implica modos y proyectos de vida, cotidianidades y prácticas que sobrepasan el saber científico, mientras que las problemáticas ambientales limitan el abordaje y las explicaciones, es decir, son la capacidad de comprensión por ceñirse a la creación de conocimiento que responda a criterios académicos. Los problemas sociales involucran directamente las vidas de los habitantes en sus territorios, por lo que la investigación reconoce su propia limitación, el peligro de la reducción de las resistencias ambientales a variables y parámetros conforme al discurso académico. Las disciplinas son incapaces de entender problemas sociales. En su lugar, abordan problemáticas académicas. Al asumir esta incómoda distinción, toma una posición con humildad, pero rigurosidad frente a la temática. El problema social es abordado por los afectados ambientales, los activistas, los habitantes solidarios, aquellos que se involucran activamente en los procesos de resistencia para atender los problemas ambientales derivados de la imposición de una mina, de una termoeléctrica, del desabasto de agua o la contaminación, la degradación ambiental o tantos casos que puedan haber en cuestiones ambientales. Pero es en la búsqueda de la comprensión de los factores sociales, culturales, psicológicos, geográficos, antropológicos, que se desarrollan aproximaciones desde un discurso académico cuya diferencia para la investigación es esencial. Las investigaciones académicas sobre la cuestión ambiental o las aproximaciones realizadas a las resistencias ambientales desde un discurso científico no son el abordaje del problema social, sino su incorporación dentro de los componentes que constituyen a las disciplinas. El reconocimiento de esta diferencia resulta inconveniente para los académicos que igualan sus investigaciones con los problemas sociales sin reconocer que se encuentran atravesados por un discurso que ha fragmentado y limitado su abordaje al construirlo como una problemática. Sin embargo, esto es expuesto, además, como perjudicial para los intereses de las determinaciones políticas y económicas, por lo cual es importante para la investigación
la cuestión relacionada con la distinción entre la unidisciplina y la interdisciplina, puesto que se ha sostenido a partir de un conocimiento como consolidación para una hegemonía sobre el control de la naturaleza y por el momento ahí me gustaría detener. Gracias, Gabriel Medina. César Cortés, por favor. Sí, gracias. Yo hasta la voy a responder exponiendo la investigación postdoctoral, ¿vale? Entonces hablamos de un problema social, ejemplo, la escasez del agua, la contaminación del aire, las inundaciones, escasez de alimentos, etcétera, ¿no? Ahora bien, una problematización desde la academia la voy a enfocar desde el conservacionismo con Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Es la invención, la instauración o imitación, en este caso es la imitación. Con Quevedo es una imitación de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales a partir de lo que hiciera Estados Unidos y Europa con sus bosques. Por ejemplo, en la propuesta teórica desde una ciencia forestal o silvicultura, como pretendía establecer Quevedo, es la implementación conceptual de los bosques y los árboles, por supuesto, y de una subjetivación sobre el pensar y el comportarse de los indígenas y campesinos que conlleve una práctica propia del conservacionismo hidrológico, forestal, en beneficio de la ciudad. Otra vez diciendo, todo se piensa desde y para la ciudad en el caso de Miguel Ángel de Quevedo. La importancia de diferencias a una problemática desde la academia es que podemos distinguir los planteamientos, las teorías, los conceptos y un conocimiento sistematizado que busca la transformación de la sociedad, busca resolver ciertas necesidades de la sociedad y que termina hablando en nombre de la sociedad. Podemos encontrar en una problemática desde la academia la buena voluntad de planteamientos, por ejemplo, desde el conservacionismo, la producción sostenible o sustentable, la reforestación, etcétera, que reflejan una creencia con implicaciones en las prácticas de organización social. Oh, no, otra vez. Oh, no. César, hola. César, 4:43. Uy, no. César, hola. No. Eh, no, no tenemos señal. No la tenemos. Perdón, ya regresé. Salgo Sí, con ustedes. corramos. Sí, bueno, me quedé en la... Conservacionismo. ah, Conservacionismo. ah, bueno, de la organización social, de a partir del conservacionismo, es las maneras de comportarse y pensarse de los indígenas y campesinos como individuos que se les considera incultos, porque se desconocen los sitios adecuados y la agricultura de más útil provecho, además de no conocer la necesidad y los métodos que aconseja el desarrollo económico político en beneficio del uso y la protección de los bosques. En el caso de la participación gubernamental, ejemplo, tenemos las prácticas indígenas o campesinas, ya que ellos vieron en el bosque un modo de supervivencia, un recurso de uso doméstico y de valor de cambio, mientras que los ingenieros forestales, como proponía Miguel Ángel de Quevedo, lo percibían en términos de un sistema natural y un espacio de transformación social. Por ello, que buscaran establecer normas, reglamentos, leyes sobre la utilidad de los bosques. Pero podemos considerar que hubo resistencia por parte de muchos campesinos e indígenas al buscar ampliar sus derechos de uso, ya sea por medio de negociación o por la tala clandestina. En la cuestión de la salud pública, por ejemplo, que es un problema que a mí le interesa a Quevedo, tenemos la higiene y la salud desde la ciudad, otra vez desde la ciudad, con la búsqueda de los espacios libres, las plantaciones en parques, jardines, avenidas y las reservas forestales, como también un problema la erosión del suelo y el clima. Bueno, y hasta ahí me quedaría con la exposición. Gracias. Gracias, gracias a usted, César. Misaray González, por favor. Sí, yo creo que sí es importante hacer las distinciones. Este, yo pienso que una problemática desde la academia va a pensar con invenciones, es decir, con conceptos que se inventaron con las disciplinas. En el caso de nuestra investigación, pues salud, enfermedad, un sujeto de estudio, ¿no? Que se aceptó para comprender de cierta manera la temática de salud mental
pues, con esquemas que fueron propuestos o sugeridos y en algunas situaciones pues impuestos. Por ello me interesa comentar que, bueno, a mí, bueno, a nosotras dentro del trabajo de investigación me interesaría pensar como estos problemas sociales en contextos muy específicos y por ello quisiera explicarlo o pensarlo a partir de de un contexto y voy a pensarlo con Perú. Hay un documento que se llama Nuestros problemas médico-legales de 1922, realizado por médicos como Sebastián Lorente a ministros. Y lo que está diciendo ahí como un problema social es, pues, nosotros como Perú tenemos un problema sanitario. Y ese problema sanitario, pues, tiene que llevarse a cabo mediante obras y mediante una instrumentación como los directores de salubridad, como un patronato de infancias, como asociaciones de damas que, bueno, nos pueden apoyar para cuestiones de campañas. Y entonces ese problema sanitario que tiene Perú es justificado porque lo que se necesitaba en ese documento era que si ellos podrían abordar el problema sanitario, pues había un mayor desarrollo de industrias o un comercio internacional o el vigor de la raza. Y a mí esas cuestiones son como un poco las que me interesan porque justo pues lo que nos está diciendo es que no son inocentes estos problemas sanitarios, ni la forma en que se encomendaron, ni en la forma en que se hicieron programas, sino que, pues decían en este documento, lo que estamos pensando es un saneamiento radical del país que fortalezca la nación, porque hay, ¿no? Decían mis colegas, ¿no? Hay personas, ¿no? Que nos muestran desconfianza a toda la adopción o la imitación que está ocurriendo y pues eso es una epidemia, ¿no? La desconfianza de esta gente que no se adapta a lo que nosotras estamos incorporando del mundo occidental. Y entonces, y lo argumentan con mundo occidental, ¿no? Es decir, este saber sanitario es porque se elevó la idea de que la higiene es una categoría de ciencia y lo abordaron con lo que dijo el de Salubridad Pública de Nueva York de 1866 y también con Leslie Mackenzie, que fue alguien que dijo para Escocia, pues toda la salubridad pública debe de basarse en una inspección médica en las escuelas, ¿no? Entonces de ahí tomaron para decir es necesario porque hay otros que lo están haciendo, ¿no? Y bueno, aparte decir, bueno, si hay países con una elevada cultura, pues como Estados Unidos, pues con mayor razón nosotros tendríamos que abocarlo aquí, ¿no? Entonces, bueno, nada más como para cerrar, esto se difundió por cartillas, conferencias y bueno, para diferenciar. Muchas gracias. Gracias a usted, Misaray. Siguiente pregunta. ¿Cómo se delimita la metodología a seguir en una investigación interdisciplinar en humanidades? ¿Con cuáles herramientas trabajar para el análisis, para la demostración de la problemática? Doy la palabra a Misaray González, por favor. No. Estoy en eso. Bueno, eh, estoy considerando que los trabajos de investigación interdisciplinar nos están brindando la oportunidad a las investigadoras y a los investigadores de inaugurar otras posibilidades de diálogo, de pensar otras condiciones y trayectorias, de pensar con problemáticas específicas y desde diversos matices o ángulos. Nosotras decimos con investigaciones que son de largo alcance y que en el caso de las metodologías, pues pensarlas desde una investigación interdisciplinar nos permite pensar que pues hay una ruptura con estas barreras disciplinares, por lo que comentaba al inicio, que se reconocieron como universales y se adoptaron y se imitaron. Entonces, en nuestra tesis doctoral estamos analizando, por ejemplo, con fuentes primarias
es decir, que se produjeron en momentos muy específicos, ¿no? Con documentos muy específicos, con expedientes o narraciones de individuos que se mostraban como, en el caso de la temática de salud mental, pues como miserables o como aquellos que obstaculizaban los proyectos de nación. Estoy pensando en el gaucho de Sarmiento. Y bueno, y estas condiciones de instauración del discurso científico pues requirieron de una organización del conocimiento, de colaboraciones, de investigaciones y también estas herramientas pues me permiten mostrar que estas adopciones e imitaciones pues también no fueron tampoco este, mostradas de manera, pues, eh, ¿cómo decirlo? O sea, se imitó, se adoptó e inmediatamente se implementó y todo estuvo perfecto, sino más bien que presentaron limitaciones y dificultades. Hay eh, situaciones en que decían, nosotras como médicos, nosotros como enfermeros, nosotros como personal de educación pública, estamos improvisando todo. O sea, hay o decir que en este caso, pues que también quienes obstaculizaban estos proyectos, ¿no? O sea, me- en el caso de Pimentel, por ejemplo, este proyecto se veía como algo lento, este proyecto civilizatorio se veía arduo, y entonces los puntos de dificultad eran, así como lo refería, como estos indios que no han progresado, o en el caso de Buentello, ¿no? Decía, bueno, estamos implementando proyectos de higiene escolar o de higiene o en salud pública y hay infiltrados, ¿no? Por lo que estos proyectos van a tardar años. Buentello se va a referir a estos analfabetos o este ranchero o estos maleducados, estos hombres, porque la aspiración era tener un hombre educado. Y bueno, yo me quedaría ahí igual para la continuidad. Gracias. Gracias a usted, Saraí. Tiene la palabra César Cortés, por favor. Sí, muchas gracias. Respecto a la investigación postdoctoral, a la pregunta respondería que trabajaría con el análisis de la subjetivación, es decir, el estudio de la experiencia del individuo con el bosque como entorno o ambiente. Por ejemplo, cuáles han sido sus prácticas con y en los bosques, ¿no? En tanto que los individuos están atravesados por subjetividades. También con la analítica del presente, porque es un sentido sobre los bosques que no pretende presentar mundos futuros deseables o posibles ni catastróficos, ¿no? Es mostrar el funcionamiento de esos discursos. Por ejemplo, el acontecimiento del discurso conservacionista, que no buscamos el mejor o el peor, sino mostrar las condiciones con las que emergió en determinado siglo, en determinado momento, es mostrar las discontinuidades y rupturas sobre las conceptualizaciones de los bosques y de las cultivaciones. Por eso también se trabaja desde la genealogía, por su meticulosa y paciente documental, pues se trabaja con fuentes primarias, como ya comentó la doctora Misaray, que son el archivo, que es el juego de las reglas que determinan en una cultura la aparición y desaparición de los enunciados, y su persistencia y su borradura, su existencia de acontecimiento y de cosas. No es un conjunto solamente de textos que conserva la cultura, no, son los enunciados que se está proponiendo. Por eso Miguel Ángel de Quevedo es lo que está enunciando, no los textos de Miguel Ángel de Quevedo, en ese sentido. En la investigación se trabaja acerca de la diversidad, problematizaciones en las que los bosques y los sujetos se han visto insertos en la historia de América Latina, marcada por discontinuidades y rupturas, porque no hay una conciencia individual ni colectiva en la conducción del proceso de las conceptualizaciones de los bosques y de las maneras de pensarse y comportarse del sujeto, pensando en el conservacionismo. No es lo mismo el conservacionismo del principios del siglo XX a la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces hay como rupturas en ese sentido. Y bueno, es atender problemas sociopolíticos y teóricos, abriendo caminos de intercambio, diálogo y apoyo entre disciplinas. Eh, bueno, creo que hasta ahí sería la aportación. Gracias. Gracias a usted, César. Por favor, Gabriel Medina. Gracias. Al asumir la complejidad de la cuestión ambiental y la insuficiencia unidisciplinar para abordar dentro de mi temática dicha complejidad en una visión limitada y fragmentada como vía de abordaje, ya como ya he mencionado anteriormente, la distinción, no, eso es el anterior, ¿verdad? No, sí, sí, sí. Ajá, sí, claro. La distinción, sí,
Gracias. La distinción existente entre una problemática académica y un problema social resulta necesario formularnos este tipo de cuestionamientos. Si he sido lo suficientemente claro con lo que he mencionado, debe entenderse que las disciplinas cuentan con sus propias dificultades y campos de oportunidades. Cuentan con sus propias prácticas y expresiones de creatividad y creación o invención, como mencionaba Misaray, que se tratan de problemáticas académicas. A pesar de los horizontes y las fronteras disciplinarios, las problemáticas académicas no son exclusivas de una u otra disciplina, sino que atraviesan distintas, de tal manera que al trabajar juntas hacen que sus perspectivas generen conocimiento desde que su propio abordaje sería insuficiente. La incorporación y el reconocimiento de otros saberes, sumado al conocimiento, métodos, herramientas, teorías que emanan desde otras disciplinas, se articulan en la interdisciplina abordando una problemática o temática compartida. Desde la interdisciplina se presupone la limitación de la unidisciplina y se convoca a aquellos discursos interesados en la comprensión de, en el caso de mi investigación, las resistencias ambientales. Al distanciarse de los horizontes de las investigaciones ambientales unidisciplinarios, se consideran los saberes locales integrados en diálogo con las disciplinas para el abordaje de la cuestión ambiental, de las resistencias ambientales que se desarrollan. De ahí que la interdisciplina ofrezca la incorporación y generación de conocimiento no centralizado en criterios de una u otra disciplina, sino que responda a la problemática, tal como ha sido la economía ecológica o la ecología política, que ofrecen nuevos referentes para el abordaje y la comprensión de la cuestión ambiental. La interdisciplina se encuentra en la construcción de trayectorias que articulan herramientas que sean pertinentes o sean consideradas como adecuadas para el abordaje de la problemática. Considero que es la propia temática la que indica cuáles son las disciplinas necesarias para la superación de las fronteras y los horizontes de un abordaje unidisciplinario, de tal manera que la delimitación corresponde con un trabajo de comprensión riguroso de la investigación realizada, así como el reconocimiento de las unidisciplinas que se han aproximado desde su trinchera al entendimiento de la problemática. Gracias, Gabriel Medina. Entramos a la última pregunta en esta mesa sobre los sentidos y objetivos de la investigación interdisciplinar en humanidades. Última pregunta. ¿Qué consecuencias se pretende provocar con la interdisciplina? Es decir, ¿para qué aumentar el trabajo de la investigación al incorporar herramientas, planteamientos, discusiones, trayectorias teóricas de varias disciplinas? ¿Para qué hacer eso? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Le doy la palabra a Gabriel Medina, por favor. Gracias. Las pretensiones son la reconfiguración de las vías de abordaje de la temática. Creo que la cuestión ambiental y las resistencias ambientales muestran la necesidad de una comprensión que permita reconocer las limitaciones de la unidisciplina. Al incorporar las trayectorias de distintas disciplinas, lo que se persigue no es solamente sumar, tal como lo haría la multidisciplina, el conocimiento generado desde una perspectiva de acumulación, sino que, por otra parte, se ha perseguido la integración a través de la interdisciplina. Al tratarse de una investigación que se enfoca en el reconocimiento de las fronteras y los horizontes de las ciencias ambientales, se ha considerado el establecer que, a partir de los planteamientos unidisciplinarios, se han realizado trayectorias fragmentarias y aisladas respecto a las problemáticas que se han pretendido abordar en relación a las resistencias ambientales. La interdisciplina no es una panacea que permita o integre la totalidad a acercarse a los problemas sociales, pero lo que sí realiza es el reconocimiento de la complejidad, de tal manera que busca comprender los procesos de las resistencias ambientales desde el reconocimiento de sus condiciones y trayectorias,
el desarrollo de los conflictos ambientales, desde los que emergen las resistencias ambientales, al ser abordados desde una perspectiva interdisciplinaria, nos permite reconocer el despliegue que realiza, las implicaciones e importancia entre el territorio y sus habitantes, los lenguajes valorativos, las acciones y reivindicaciones de las comunidades, así como la misma base emotiva. Es decir, se rebasa la caracterización de las estrategias legales y las acciones organizativas como fundamento de comprensión de las resistencias ambientales. Además, desde la interdisciplina, se busca una comprensión integral de la temática desde, como ya he mencionado anteriormente, las fronteras y horizontes que se han establecido de las investigaciones ambientales al abordar la cuestión ambiental precisamente. A partir de esta vía de abordaje, se ha logrado reconocer que el discurso relacionado con los recursos naturales y el paradigma de la sostenibilidad se encuentran articulados fielmente a las determinaciones políticas y ambientales. El funcionamiento del conocimiento al servicio del discurso del progreso, tanto para el interés nacional como para el favorecimiento del mundo occidental o intereses privados, corresponde con un entendimiento de la naturaleza que se ha articulado y beneficiado desde una perspectiva unidisciplinaria, por lo que las consecuencias en la investigación corresponden con el reconocimiento de las fronteras y los horizontes para la comprensión misma de la problemática desde un posicionamiento, insisto, sincero pero riguroso. Gracias. César Cortés, por favor. Gracias. Diría que las consecuencias que se pretende provocar con la investigación postdoctoral interdisciplinar es dialogar con otros modos de pensamiento que configuran expresiones y manifestaciones del vivir y organizarse en sociedad en relación a su ambiente o entorno, pero específicamente sobre los bosques en su utilidad y las diferentes maneras de subjetivación que conlleva la conceptualización académica de los bosques. Buscamos provocar la diferencia, disentir y analizar e identificar las consecuencias de un planteamiento teórico sistematizado de una disciplina, llámese botánica, biología, etcétera, ¿no? Entonces también queremos abrir un diálogo en el que uno sea capaz de transmitir la discusión no solo con otras disciplinas, sino también con todos aquellos interesados en la temática de los bosques, y así puedan participar, si es posible o no, en encontrar nuevas formas de estar entre nosotros y con el entorno o ambiente, ya sea de los bosques, y pues también es un objetivo es el océano, la energía, la agricultura, otras formas, ¿no? Que están dentro del marco del ambiente. La investigación postdoctoral desde la interdisciplina busca una discusión con cada uno de quien está ocupado y preocupado por cómo se organiza con la gente y con los bosques, cómo conviven con la gente y los bosques. No se trata de hablar en nombre de alguien o algo, sino que todos participen en la discusión desde sus prácticas de enunciación como estadísticas, narraciones, etcétera, ¿no? Esa es la aportación. Gracias. Gracias a usted, César. Misareí González, por favor. Pues considero que hay muchas consecuencias con lo que estamos proponiendo. Uno, pues porque estamos proponiendo una herramienta de análisis de problematización interdisciplinar. Estamos pensando que podemos considerar estas condiciones de trayectorias que permitieron imitar o adoptar y considerar pues una manera de decir cómo se organizaron las sociedades. Entonces, si nosotras mostramos que hay otras formas de pensarse con los países occidentalizados o que estos modelos y guías están lejos de alcanzarse, yo lo pienso en términos de la investigación. eh, Médicos diciendo que, que esa institución que se pensó, pues estaba muy bien, pero pues ya no había presupuesto. En el caso de Cuba, en un hospital, por ejemplo, era, bueno, hay que implementar nuevos tratamientos como balneoterapia, hidroterapia, pero si no se logra porque no hay financiamiento o no hay suficiente personal, pues inyéctenlos, ¿no? Se hagan la sedación. Entonces, eh, en ese sentido, estoy comentando que, bueno, esos modelos y guías, pues en muchas ocasiones estuvieron muy lejos de alcanzarse. Y si nosotras trabajamos desde esta cuestión interdisciplinar, desde esta herramienta de análisis de problematización interdisciplinar, pues podemos
considerar que, bueno, justo lo que comentaban, ¿no? Son las decisiones, pues tendrían que pensarse desde diferentes vías, de manera colectiva, en un diálogo, ¿no? En relación a las consecuencias, pues podríamos pensar que uno, pues con esto que estamos mostrando, pues diríamos que hubo una fragmentación de la realidad. Es decir, se dijo que los individuos o eran normal o era patológico o que había perturbaciones o que, por ejemplo, esta fragmentación implicaba también decir que los individuos, pues si presentaban una neurosis del vicio o del juego o del azar, pues tendrían que tener implicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el diario oficial en México hubo una situación en la que se incorporó pues la idea de que los individuos tenían una neurosis del vicio. Empleados de una dirección fueron sorprendidos en una cantina y por tanto fueron destituidos, ¿no? Porque bueno, había una idea ahí de una comprensión de la realidad de esos individuos. También pienso que podríamos considerar que una de las consecuencias es que se mostrarían pues que hay puntos ciegos en las disciplinas. Hay una referencia en Los hijos del aguizote en 1901 que decía que estos médicos o estas eminencias que se pensaron como poseedores de conocimientos, pues también presentaron equivocaciones, ¿no? Porque hubo una cuestión de que se pensó que porque el mundo occidental trabajaba y esterilizaba la leche, pues se iba a quitar la tuberculosis, pero después resulta que la tuberculosis es diferente si es bovina o si es humana, y entonces fue casi casi decir que, bueno, esta pretensión de explicar una enfermedad, salud y cuerpo con el método científico fue pues como hace más bien una imitación, ¿no? Y bueno, otra de las consecuencias que considero pues es como esta idea de que se separó el conocimiento y su uso. Y bueno, con eso pienso con antropología criminal, pero igual lo dejo ahí para igual discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos ya con una exposición, llevamos una hora aquí con estas aportaciones de ustedes. Rapidísimamente, en menos de 2 minutos, por si les faltó algo, quieren cerrar con algo y pasaríamos a las preguntas si es que hay de nuestros auditores, auditoras, auditoros. ¿Quién? Adelante, Gabriel, por favor. A mí me gustaría cerrar mi participación extendiendo una invitación a más colegas a cuestionar las fronteras y los horizontes multidisciplinarios a partir de los cuales están abordando las problemáticas o incluso se atreven a formular propuestas o incursiones a problemas sociales. El posicionamiento o la invitación es a abandonar las jerarquías y egos que nos impiden la colaboración y el diálogo, no solo entre disciplinas, sino entre propuestas o proyectos de investigación para favorecer a la labor académica. Actualmente se están publicando una colección titulada Más allá de las disciplinas en esta misma universidad, coordinada por la doctora Julieta Espinosa y la doctora Noyola, donde, si se me permite, se está buscando reconocer estas fronteras y estos horizontes, de los cuales yo he buscado hacer eco muy brevemente. Y considero que este tipo de proyectos buscan comprender estas vías de abordaje y vetas que están reconociendo las posibilidades del discurso académico. El acercarse a estas propuestas de análisis nos permite una comprensión de las insuficiencias unidisciplinarias que nos faciliten un abordaje a nuestras temáticas con una manera renovada, que funcionen además como un catalizador para nuevos horizontes. De esa manera yo lo que pretendía o lo que he alcanzado con la interdisciplina en mi temática es abordar a las resistencias ambientales más allá de las unidisciplinas, que es evidente que se puede hacer cada una de las temáticas que hemos expuesto, se puede realizar desde la unidisciplina, pero al reconocer la trayectoria y aproximarnos desde una comprensión interdisciplinaria, se brinda a la propia investigación de nuevos alcances para la comprensión y la capacidad que nos permite un entendimiento de la problemática muchísimo más ambicioso y riguroso. Gracias, Gabriel. ¿Quién levanta la mano?
Pues a mí me Adelante, gustaría, Pizarro. gracias. Adelante. Pues a mí solamente me gustaría, escuchando al colega Medina, comentar que sí es sí es una invitación, por supuesto, pero sí considerar que sí es un trabajo muy riguroso, que requiere de mucho, mm, muchas rupturas también disciplinares. Lo digo porque yo fui formada como psicóloga. eh, Porque justo lo que estamos pensando es el despliegue, el pensar los componentes. Hay cosas que vienen a romper muchas de las cosas que pensamos. Entonces, eso por una parte. Y la otra, pues que también nosotros no decimos que somos más o hacemos más. O sea, ese más allá de las disciplinas es porque justo es la ruptura que estamos considerando y porque reconocemos que hay otras racionalidades que no solamente están en el discurso teórico sistematizado, estamos pensando con chistes, con el rumor, no, o sea, no solo son las fuentes primarias, sino es todo lo que emerge de ellos. Y bueno, también esta invitación que comenta el doctor Medina, pues es introducir otras formas de pensar el espacio de la investigación y eso para mí es muy importante y muy interesante porque justo estamos pensando en diversidad y de diferencia y eso es muy interesante y muy importante en el siglo XXI. Y muchas gracias. Eso comentaré. Gracias, Misaray. César, por favor. Cierra Pues usted. igual que mis compañeros que se atrevan a romper las fronteras, igual yo se los digo desde mi recorrido académico, ¿no? Licenciatura, maestría y doctorado unidisciplinar, está bien, se entiende, ¿no? Pero, por ejemplo, los temas que yo trabajaba, ¿no? Desde Nietzsche, pues, tiempo, lenguaje, todo eso, pues sí es unidisciplinar, pero esto me ha permitido, pues, comprender de otra manera, la realidad, por decirlo así. Entonces, sí, igual que los compañeros, los invito a que se acerquen a la doctora Julieta, a la investigación interdisciplinar, para comprender todas estas problemáticas que se presentan en la sociedad. Gracias. Gracias a usted. Hay muchos trabajos interdisciplinares, transdisciplinares. Se está haciendo en muchos lados del país llamado México, en muchos lados en otras latitudes. Em, no, no estamos más que adoptando y especificando una manera de analizar las cosas desde México, desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No sé si tenemos las preguntas eh, desde el Face. Déjenme verlo yo. Sí, tenemos. No tenemos preguntas en el Face, lo acabo de ver, pero yo me atrevería, quizá con esto podríamos cerrar, no es grave que nos preguntemos, estando en un proceso interdisciplinar, no es grave que nos preguntemos y les formulo la pregunta. ¿Cómo, o sea, escuchándolos, alguien podría pensar que entonces la unidisciplina o monodisciplina, como le dicen en algunos lados, no es suficiente. Nunca ha sido suficiente, o es un engaño, o es un fraude, pero podemos pensar que hay autores muy fuertes en sociología, en economía, en filosofía, por supuesto, en historia, que han ido más allá de sus disciplinas, ¿no? Justamente me atrevería a decirlo así, los grandes autores en historia,
en antropología, por supuesto, en sociología, realizaron un trabajo que ha ido más allá de su disciplina. No, ahí tenemos un problema porque si por un lado decimos no es suficiente, pero tenemos a un autor como, voy a mencionar a dos sociólogos potentísimos del siglo XX. Uno es Norbert Elias, el alemán, que va a hacer una bomba, su trabajo por lo que va a analizar de cómo se constituye la civilización en la democracia moderna, ¿no? De fines del siglo XVIII en adelante, Norbert Elias lo va a analizar. Y otro filósofo del siglo XX, por supuesto, posterior a Elias, no, sí, posterior, es Pierre Bourdieu. Y Bourdieu también, ¿no? Siempre al principio y al final de sus libros lo que encontramos es una apología de la teoría sociológica y al final es una comprobación de la necesidad de la teoría sociológica, de la mirada sociológica. Y son autores ambos que sus obras han afectado más allá de esa disciplina, sociología en la que se mueven. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué pensamos de ello? Disculpen el panorama para formular la pregunta. Yo lo pienso porque, si se me permite empezar, yo estaba pensando formular todo esto a través desde otra perspectiva más didáctica, pero ahora con esta pregunta creo que se me puede facilitar un poco. Todos conocemos las piezas de Lego, ¿no? Entonces, justo en este momento lo que hice fue acercarme a una pieza de Lego para entenderlo, ¿no? Imaginemos que esto es una disciplina, ¿no? Y cada uno de los apartados, son los métodos que emplea la disciplina para comprender algo, ¿no? Y la interdisciplina es otro modelo del ego, ¿no? Entonces, estos grandes autores se hicieron grandes porque tienen la capacidad de desarmar, y ahorita ya me cuesta trabajo solo con una mano, pero de armar y de desarmar las mismas piezas una y otra vez y de articularlo de diferentes maneras. Se han especializado de tal manera dentro de su campo disciplinario que han conseguido reconocer cuáles son los límites de las piezas por eso me parece como fabuloso lo de las piezas de Lego, porque con esto no puedes hacer tanto, o sea, hay infinidad de posibilidades, ¿no? Pero no puedes hacer algo que mida 1 kilómetro, por decir cualquier barbaridad, ¿no? Pero sí puedes hacer algo distinto a la misma pieza. Entonces, estos grandes autores son grandes autores precisamente porque han aprendido las reglas, el manual de la manera tan correcta que saben armarlo, pero también saben desarmarlo y saben ocuparlo de tal manera que lo colocan ahora en este lado, ahora en este lado y lo desarticulan, lo forman de otra manera. Y de esa misma manera, la interdisciplina tienes otras piezas y puedes llegar a jugar, a inventar, a crear. Es un acto creativo a partir del cual es cuando, cuando te vuelves tan diestro en algo, conoces los horizontes, conoces las fronteras y eso te permite reconocer cuáles serían las ciertas formas de transgredirlo o cuáles son las propias limitaciones con las que cuentas. A partir de eso es que se permiten emplear elementos de otras disciplinas para favorecer a su propia pieza del Lego o, en su defecto, tomar piezas de esto y aventurarse dentro de otras disciplinas para generar aportaciones interesantes y creativas.
Bueno, ahí ya tenemos una respuesta. A sus respuestas, la de Misarair y a la de César Cortés, les pediría que añadan, tenemos una pregunta, es, ¿qué opinan de la consideración de algunas personas de excluir a las humanidades del campo de la ciencia? ¿Cómo combatir los prejuicios que la circundan? O sea, ya pueden responder, por favor, en doble piso, por favor. Perdón, Misareí, ¿seguimos con usted o César? ¿Usted dice? ¿Sí? Sí, está bien. Adelante, Este, adelante. sí, bueno, yo pensando en la primer pregunta, pudiéramos pensar que esta invitación pudiera excluir a ciertos o al discurso teórico sistematizado, pero no, yo pienso que no, pienso que sí hay justo pensadores que permiten y pensadoras que permitieron pensar desde otro lugar y nosotras en la investigación trabajamos con plataformas y modos de pensamiento, es decir, hubo algunas formas de dirigir o de organizar o de regular o de distribuir acciones, es decir, em, hubo formas en las que se trató de organizar o mantener una cierta organización o de estabilizar o de advertir. Pensamos que sí hay pensadores de problematización que nos invitan a pensar de otra manera. Yo estoy pensando en Dipesh Chakrabarty, ¿no? Yo estoy pensando cuando Bell Hooks dice lo que me están mostrando es un feminismo blanco. Por supuesto, Fanon, ¿no? Para pensar Piel Negra, Máscaras Blancas, que tiene mucho que pensar para nuestro trabajo de investigación Foucault, por supuesto, ¿no? Bueno, y con eso, yo lo que estoy diciendo es que justo, pues, eh, es más bien esta pregunta de cómo nos dijeron, cómo pensar en mi caso, pues la psicología. Yo pienso en Bell Hooks o en Chakrabarty porque sí lo dijeron fuerte, ¿no? O sea, Chakrabarty dijo, nos hicieron pensar con Shakespeare, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Claro, yo creo que sí hay pensadores muy potentes, pero nosotras estamos pensando en un espacio geocultural, sociopolítico muy específico que son los países occidentalizados. Por supuesto que ellas han dicho cosas para estos espacios pero nosotras también nos estamos preguntando, ¿y cómo ha sucedido en países occidentalizados? Y justo eso es como creo que pues nos permite pensar en investigaciones con base a condiciones. Em, en relación a la pregunta de excluir a las humanidades con la ciencia, no sé, le doy la palabra al doctor Cortés y pienso un poco más, no sé qué hay ahí, pero bueno, pienso y respondo, sí. Gracias, gracias, Misaraí. Doctor Cortés, por favor. Gracias. Sí, yo agregaría también a Foucault y a Nietzsche, ¿no? Porque dentro de la misma disciplina es una cuestión que dices, bueno, filosóficamente Nietzsche se habla en toda filosofía, sí, pero se habla de cierta manera, ¿no? Y si se habla de Nietzsche, hablamos de Heidegger. Entonces Heidegger, digamos, le da entrada para criticarlo. Entonces, dentro de las mismas disciplinas hay esta discusión y estos prejuicios, ¿no? Decir, estos sí, estos no, porque sus discursos no son, y los discursos de Nietzsche, pues tienen otro ámbito, ¿no? No el de Heidegger, que son y pensemos en los Heideggers, ¿no? Entonces, sí es una problemática y es una invitación. Y como también decía Gabriel, pues es conocer realmente nuestra disciplina y formular y atreverse a pensar de otra manera, que es lo que hicieron estos autores, ¿no? Bourdieu, Elías, Nietzsche, Foucault, que se permitieron a pensar de otra manera desde las disciplinas, pero conociéndolas y posibilitando, ¿no? Con relación a la pregunta, ¿por qué buscar el reconocimiento de las ciencias? ¿Por qué buscar que se me reconozca como ciencias humanas ese reconocimiento del discurso científico? No, más bien sería insistir y dialogar, porque este, ¿por qué vamos a buscar un espacio que se nos está excluyendo, pero en el sentido de que si buscamos el reconocimiento, buscamos
se está buscando o se está pretendiendo que el discurso humanista tenga el mismo orden que el discurso cientificista, ¿no? Entonces, más bien es como decir, permitamos hablar de otra manera con otros discursos que no sean netamente el mero científico, ¿no? No del orden, las certezas, no. Hay otros discursos, más bien. Entonces es como la resistencia, como de hablar otros discursos, ¿no? No dentro del mismo campo del régimen, ¿no? Disciplinar. Hay otros, ¿no? Entonces más bien es no un reconocimiento, ¿no? Esa es la respuesta. Gracias, gracias, César Cortés. Gabriel, en relación con la pregunta, perdón, en relación con la pregunta que formuló Enrique Meléndez, por favor. Sí, gracias. Yo creo que tendrá que ver precisamente con la base, desde dónde es que emanan esos prejuicios y qué es aquello que se considera científico o no científico, ¿no? Entonces aquí la cuestión tendrá que ver con estos egos, con estas jerarquías que yo mencionaba en la última, bueno, en la penúltima intervención que yo hacía, relacionada al al enfrentamiento entre disciplinas o entre áreas de conocimiento en lugar de la colaboración y del diálogo, ¿no? Y yo creo que la mejor manera, precisamente, eh, precisamente hablando de la interdisciplina, la mejor manera para enfrentar a este tipo de prejuicios o este tipo de señalizaciones es mostrando las capacidades con las que se cuenta en ejercicios transdisciplinarios, interdisciplinarios, en los cuales se pueden evidenciar las carencias de ciertas áreas o ciertas disciplinas que desde las humanidades se cuentan y cómo es que fortaleciéndose y generando un diálogo y una construcción genuina y honesta que atienda a las problemáticas, sería una manera en la cual se podría reconocer y entender el por qué es que las humanidades no solamente son científicas, sino necesarias dentro de esta construcción del conocimiento que hoy en día y que se ha desarrollado desde la historia de las disciplinas. Gracias, Gabriel. Misaray, por favor. Sí, bueno, es que sigo pensando la pregunta que nos hizo en un inicio. Nada más como para cerrar la idea también, en relación a los pensadores, justo también porque pienso, cuando dijo a Bourdieu, pues decía para el planeta, ¿no? Bauman dijo o pensó planteamientos para el mundo occidental, ¿no? Entonces eso también creo que puede apoyarnos a pensar, ¿no? Cómo se desmonta esto sin quitar peso a la potencia que puede tener las propuestas. Igual, y creo que en relación a la pregunta que nos hacen sobre la exclusión de las humanidades en relación a la ciencia, igual pienso es multifactorial, o sea, tiene que pensarse con muchas aristas. Eh, por un lado, pues desde lo unidisciplinar, ¿no? O sea, se nos muestran modelos o teorías que son incluso sobre otras, ¿no? O sea, y yo lo pienso en psicológico. Mm, yo puedo pensar al individuo con base a propuestas del psicoanálisis y ese psicoanálisis no es lo mismo que pensarlo con Lacan, que pensarlo con Freud, que pensarlo con... Y entonces, aunque sean unidisciplinares, pienso en psicoanálisis, sí, por muchas razones, o en psicología, ¿no? Que es, sí, hay que pensar el comportamiento, pero no es lo mismo pensarlo con cognitivo conductual y pensarlo pienso con la escuela soviética, Leontiev, Luria, ¿no? Es decir, cada posición en relación a conceptos, a teorías de individuos o de comportamientos, pues van a ir indicando, pues, que esa es la mirada, ¿no? En relación a, en este caso, salud mental. Si yo pienso en humanidades, ¿qué disciplinas son las que se requerirá como sociedad
para el trabajo, para decir algo, ¿no? O qué se debe de estudiar, ¿no? También pensando que estamos en un ámbito universitario, este, que hay que pensar justo desde una disciplina, pero también quiénes serán o qué disciplinas son las que se posicionan, ¿no? En mi caso, pues pensarlo desde mi temática, pues medicina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, creo que excluir a las humanidades de la ciencia tiene muchas aristas. Yo comentaría esto. Muchas gracias. De Daniela Figueroa, ¿pueden ayudarnos a señalar en qué sentido la cultura determina a la biología? ¿En qué sentido la cultura determina la biología? ¿Quién quiere empezar? Yo no sé si las preguntas ya vienen cargadas con veneno, pero asumiendo que lo está hablando desde la cuestión disciplinar, yo creo que resultaría evidente que cada una de las culturas ha formulado una forma de conocimiento, una forma de entender, en este caso la biología, ¿no? La biología como construcción de conocimiento, de métodos, de teorías, sí se articula, ¿no? Como ya lo hemos dicho, es una invención, es una forma en la cual se crea un entendimiento y una forma de atender ciertas problemáticas a partir de la cual, evidentemente, la cultura, como ya he mencionado yo, las determinaciones políticas y económicas que forman parte de la cultura, poseen una gran influencia sobre esto. Es decir, eh, resulta evidente, asumiendo de buena fe lo que nos están preguntando, que, que la forma en la que se construye una sociedad y la forma en la que una sociedad está elaborando su propio conocimiento impacta, como ya hemos dicho, en la forma en la que se desarrollan cada una de estas áreas del conocimiento, ¿no? Eh, sí, yo creo que lo dejaría yo ahí para no meterme en más problemas. Muchas gracias, Gabriel. César, por favor. Sí, es una cuestión que me llama mucha atención porque la biología cuando llega a México, ¿no? Y cuando hace como una carrera. Entonces, pensando en los bosques, es decir, la nomenclatura que se da a los bosques, a las plantas, todo eso, pues también viene parte de la cultura europea. Y aquí no se tenía un conocimiento. Entonces, como trabajamos el mundo occidentalizado, bueno, los países occidentalizados, es más bien una implementación, una instauración de ciertos conocimientos y de cierta nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, antes nos hablaba de bosques, se hablaba de montes. Entonces, esta visión viene de España. Entonces, hablamos de montes en México, hablamos de bosques en México. Entonces, es una imitación, instauración de ciertos conceptos que se van a implementar, a instaurar, ¿no? En los países occidentalizados. Entonces, sí, la cultura determina, pero sometiendo a otras culturas, ¿no? Entonces, esta cuestión dentro de los bosques, dentro de la botánica, la biología, la ciencia forestal, pues decíamos, no tenemos un conocimiento, cuando sí lo había. Estaban los indígenas y conocían y tenían sus nombres, pero si instituyen las ciencias, las disciplinas, y dicen, no, esto se va a decir de tal cosa y de tal cosa. Y no me interesa lo que digan, porque no tiene sentido, ¿no? Además no saben, como decía, son ignorantes los indígenas, los campesinos. Entonces implementamos la visión disciplinar de la biología, de la ciencia forestal europea, ¿no? Como Miguel Ángel de Quevedo lo toma de Francia y dice, impongamos una visión forestal francesa en los bosques, ¿no? Entonces es por ahí la cuestión. Espero haber respondido. Muchas gracias, César. Miseraí, por favor. Yo lo voy a responder con base a la investigación doctoral y lo que hemos estado diciendo en este espacio. Este,
Nosotros decimos que justo en la ciencia, o sea, si la ciencia es producto de un conocimiento que es riguroso, que es a través de un método experimental, que es repetible, que es universal, y yo me guío de una definición de diccionario que va a decir que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, creo que me quedaría muy corta, muy corta. Entonces, nosotras pensamos con problematizaciones, decíamos. En términos de la investigación que estamos realizando sobre las condiciones de salud mental, a mí, si yo estoy diciendo que la salud mental fue un instrumento para organizar a las sociedades, yo lo que estoy diciendo es, estuvo ahí la biología, estuvo ahí la ciencia, estuvo ahí los médicos. ¿Y qué podría pensar para esto? Pues la teoría de la evolución con Darwin, ¿no? Que vino a América Latina y dijo y esas expediciones, por ejemplo, decían quiénes éramos, ¿no? Por ejemplo, yo lo pienso con la higiene tropical, que entonces determinaba caracteres, temperamentos con base a, claro, hay ciertas situaciones, ciertas sociedades, y entonces eso determinaba el carácter. ¿Cómo se implementaban pues justo estos discursos para decir cómo incluso se podrían los espacios pues organizar y lo que comentaba también ahorita en la mesa, es las implicaciones que eso tuvo, ¿no? O sea, estas disciplinas, pues también vinieron, y por eso decía la antropología criminal y otras, vinieron a indicar quiénes entraban en este proyecto y quién era, con base a eso, o ignorante, o era, ¿no? Entonces, o quién se adaptaba o no al medio. Entonces, sí, yo también creo que hay muchas implicaciones para pensar el ámbito o la relación entre lo biológico y lo cultural, pero lo pienso yo más bien en cómo se adoptó, se imitó eso en países occidentalizados, ¿no? Podría mencionar estos. Podría agregar nada Es- más. César, sí, por supuesto, nada más que Daniela Figueroa quiere una precisión, si me permiten, se las leo para que ustedes puedan incluirlo ya en su pregunta, porque con esto, esta última ronda cerramos, si les parece. Dice Daniela Figueroa, en cuanto a la cultura como producto, la misma puede determinar la biología como ser vivo. Por ejemplo, hoy, déjenme ver si no está cortada la pregunta. Aquí está. Como por ejemplo, la biología como condición de ser vivo. Por ejemplo, el surgimiento de una nueva enfermedad por consecuencia de la cultura imperante en un determinado sistema biopolítico. O sea, hay una premisa, la cultura como producto que puede determinar a la biología como condición de ser vivo. La cultura puede determinar a lo biológico como condición de ser vivo. Por ejemplo, el surgimiento de una nueva enfermedad por consecuencia de la cultura imperante en un determinado sistema biopolítico. Es que, y bueno, aquí Misaraí González va a saltar, es que han afirmado enfermedades que sí eran y que después ya no son, ¿no? Por cuestiones de cultura, como la OMS ha retirado de ciertos espacios ciertos comportamientos, ciertas decisiones, ciertas prácticas que se habían considerado en un primer momento no enfermedades, ¿no? Y bueno, lo podríamos decir como en el siglo XVI, antinatura, ¿no? Había enfermedades antinatura en el siglo XVI. ¿Quién quiere empezar, por favor? Y con
Con esta última pregunta de Daniela Figueroa, cerramos. Yo antes de que los doctores nos den cátedra correctamente de todo esto, yo quiero ver si estoy entendiendo bien el cuestionamiento de Daniel Figueroa, que, y lo quiero llevar como lo están llevando los doctores, quiero llevar agua a mi molino, también respecto a, primero quiero ver si estoy entendiendo bien, porque está estableciendo la premisa que la cultura determina a partir de las disciplinas, su caso es la biología, ciertos, ciertas formas de entendimiento y ciertas formas de organización, ¿no? Que es lo que él llama seres vivos, ¿no? Entonces, por lo que yo estoy entendiendo, el cuestionamiento es cómo es que la cultura impacta a través de las disciplinas en formas de organizar a, pues todo lo que lo incluye, ¿no? Y en ese sentido, una de las fronteras y el primer horizonte que atravesé en mi investigación fue los recursos naturales, puesto que los recursos naturales instaurados a través de las ciencias ambientales y de las disciplinas permiten el manejo, el aprovechamiento, la explotación de la naturaleza a niveles alarmantes, preocupantes y bastante peligrosos. De tal manera que, si bien las disciplinas se formulan a sí mismas como neutras o inocentes, objetivas, como bien puede ser la biología o incluso la misma economía o la política, la realidad es que tienen un impacto en la forma en la que organizan aquellos componentes que los integran. No solamente lo que está mencionando la persona que nos está preguntando esto, sino que además es muchísimo más alarmante porque creo yo que a través de, si entendemos que a través del ejemplo de los recursos naturales, podemos ver cómo es que las distintas disciplinas y los distintos discursos ambientales, discursos que emanan desde formas de entender y de organizar al mundo, han permitido y facilitado prácticas y discursos que afectan, atañen y no solamente lo hacen de manera teórica, sino que lo hacen de manera muy, muy real, muy tangible y que es muy preocupante todas las consecuencias que se derivan, no solo en la contaminación o la degradación ambiental, sino también en las implicaciones sociales y culturales que se derivan. Yo creo que si estoy entendiendo bien lo que nos están cuestionando, yo lo llevaría por ahí y le doy la voz a mis colegas. Gracias, Gabriel. César, Contestando un poco también la pregunta anterior, pues la discusión que hubo en la biología en México, ¿no? Con Enrique Beltrán, que es una discusión en biología entre Lamarck y Darwin, que al fin y al cabo va a sostenerse Darwin, es decir, vamos a investigar desde la disciplina biológica la evolución, ¿no? Entonces es una imposición otra vez, una instauración de un conocimiento, ¿no? En este caso, desde Darwin, ¿no? Entonces, también esta conceptualización que se tiene sobre los bosques o el ambiente, ¿no? Hay algo tenebroso desde cualquier disciplina o cualquier racionalidad, ¿no? Literatura, pintura, lo que sea, cómo se representan los bosques, ¿no? Entonces, estas enfermedades, ¿de dónde vienen y qué se están haciendo, ¿no? Entonces, ahí viene la instauración de una disciplina y dice, sí, yo tengo la respuesta a esa enfermedad, ¿no? A ese mal. Pues vamos a proceder para solucionar un problema. Entonces, más bien es una invención y la cultura, pues, también habrá que entender que entramos por cultura, pero sí es una imposición cultural, digamos, europea de ciertas disciplinas, ¿no? Entonces es por ahí, dentro de lo que estamos investigando, creo yo, si me permiten, los mundos, países occidentalizados, ¿no? Bueno, muchas gracias, César. Misaraí, por favor. Su micrófono, Misaraí, no la estamos escuchando. Bueno, lo que comentaba era que si estoy comprendiendo la pregunta, este, en relación a vincular la cultura con lo biológico,
yo considero que en estos procesos, por supuesto que hubo una vinculación, pero a través de la adopción de cómo es que se incorporaron estas propuestas, ¿no? Yo estoy pensando con ahora que decían de Lamarck, yo pensaba pues justo la incorporación de Darwin en los países para decir quiénes eran los que vivíamos aquí, en qué condiciones, qué enfermedades se tenían, la discusión para ir pensando qué era lo que acontecía en relación a la cultura. Pienso, por ejemplo, en higiene tropical, porque justo ahí se decía que los individuos, pues con base a que algunos, por ejemplo, la idea del negro, ¿no? La idea de que las personas o los individuos que venían de otros espacios culturales, pues iban a presentar otras enfermedades o iban a tener otras implicaciones y que o que en estos países habían otras enfermedades y por tanto se tenían que investigar. Sin embargo, pues siempre hubo más bien divergencias, hubo discusiones, hubo más bien eh, esa aparente homogenización desde la investigación que estoy realizando, no la hubo. Más bien se discutía bastante que uno, no eran las condiciones, por lo que decía hace ratito del trabajo que venía en el aguizote con la tuberculosis, y así podría enunciar N cantidad de enfermedades que se relacionaban más bien con la adopción o la imitación de conceptos o que venían de la medicina o que venían de otras disciplinas, en este caso de la biología, ¿no? Y por tanto, pues con base a esos planteamientos, pues se tomaban decisiones para acá. Yo estoy pensando en la higiene infantil que se pensaba en Bélgica, ¿no? En el Congo, ¿no? Para decir, ellos son así porque se relacionan de determinada manera y entonces van a presentar ciertas enfermedades o pero para aquí las condiciones que se tenían era pensarlos de otras maneras, ¿no? Bueno, eso comentaría. Muchísimas gracias a nuestro auditorio por sus preguntas. Muchísimas gracias a Misaraí González, a Gabriel Medina, a César Cortés por estar aquí en esta mesa de discusión sobre por qué vale la pena introducirse en la interdisciplina y por qué vale la pena pensar qué se ha hecho, qué se ha dicho, qué se ha afirmado, qué se ha ofrecido con la unidisciplina. No porque una sea más y la otra menos, sino porque cada una tiene potencias distintas y fundamentos distintos, por supuesto. Muchas gracias al sistema de logística, al maestro Leo Hernández, que nos ha apoyado con la transmisión. Buenas tardes a todas, a todes, a todos. Gracias por estar con nosotros en Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Hasta la próxima. Gracias.